Hola a todos, bienvenidos a este canal. Este canal se llama Archivos Prohibidos. En este canal vas a encontrar cosas que nadie te las puede ofrecer, historias que nadie te va a contar. Todo lo vamos a ver desde un punto de vista médico, científico. Sin embargo, van a ser historias que te van a helar la piel. Van a ser historias que no vas a creer que sucedieron en la vida real. Vamos a empezar con nuestro primer video. ¿Te imaginas ser parte de estudios de experimentación humana? Esto para poder hacer armas biológicas, ¿no? Bueno, este es el primer capítulo donde te voy a relatar la historia de la unidad 731. Esta unidad es parte de un programa encubierto para hacer armas biológicas por parte de los japoneses. ¿Quieres saber el resto de la historia? Acompáñame. Hola, bienvenidos a todos los que están llegando a este canal. Este canal se llama Archivos Prohibidos. En este canal encontrarás lo que los demás no te pueden ofrecer. Te aseguramos que no podrás dormir. Buenas noches. La unidad 731 fue también conocida como el destacamento Kamo, o también fue conocida como la unidad Ishii. Esta unidad tenía como principal objetivo hacer experimentación con humanos, esto para hacer armas biológicas para la guerra. Formó parte de esta unidad las Fuerzas Armadas Japonesas, los cuales estuvieron tanto en la guerra sino-japonesa en 1937 a 1945 y también formó parte de la famosísima Segunda Guerra Mundial. Se estima que aproximadamente fallecieron debido a estos experimentos con humanos 14,000 personas y se estima que alrededor de 200,000 personas fallecieron debido a los estragos y efectos secundarios de los experimentos que realizaron esta unidad 731. La sede fue en Pingfang, la ciudad más grande del estado japonés, en Manchukuo, al noroeste de China, y tenían varias sedes activas en toda China y el sureste asiático. Esta unidad fue fundada en 1936 y fue la responsable de algunos crímenes de guerra más notorios que hayan hecho las Fuerzas Armadas japonesas. Sus miembros al inicio denominaban a las personas que iban a los experimentos humanos como troncos. Esto era una forma de deshumanizarlos. Y en las áreas donde estaban confinadas estas personas esperando para hacer el producto de un experimento humano se le llamaba cabaña de troncos. Por lo tanto, los integrantes de este ejército normalmente se comunicaban por claves. Esto para saber cuántas personas habrían entrado a los experimentos. Y la frase que ellos siempre utilizaban era: ¿cuántos troncos tiraste el día de hoy? Este ejército fue el que más realizó experimentos atroces para realizar armas biológicas que podrían utilizar en una guerra. Los experimentos incluían inyecciones de enfermedades, deshidratación controlada, pruebas de armas biológicas, pruebas en cámaras de presión hipovárica, vivisección, extracción de órganos, amputaciones y pruebas de armas estándar. Las víctimas no solo incluían a los hombres, también incluían mujeres embarazadas, personas que fueron secuestrando, hasta niños secuestrados. También fueron producto de estos experimentos deshumanos bebés que fueron secuestrados. Las víctimas provenían de diferentes nacionalidades. La mayoría eran personas chinas y una minoría significativa eran personas de Rusia. Eran tan sanguinarias estas personas que las armas biológicas que hacían ellos, producto de los experimentos humanos, las utilizaban en zonas de China, donde no estaba estratégicamente puesto el ejército japonés. Las utilizaban en ciudades, pueblos, fuentes de agua y campos chinos. Todos los prisioneros del complejo fueron asesinados para ocultar pruebas y que no se documentaran supervivientes. Originalmente, esta policía militar fue asumida y comandada hasta el final de la guerra
por el general Shiro Ishii, oficial médico de combate, y la instalación donde estaba esta unidad se construyó en 1935 para reemplazar la fortaleza Shongma, una prisión y campo de experimentación. Ishii y su equipo la utilizaron para ampliar sus capacidades. El programa recibió un generoso apoyo del gobierno japonés hasta el final de la guerra en 1945. El 28 de agosto del 2002, el Tribunal del Distrito de Tokio dictaminó que Japón habría cometido una guerra biológica contra China y por consiguiente era el gran responsable de numerosas muertes de residentes. Tanto la Unión Soviética como en los Estados Unidos recopilaron datos de la unidad después de la caída de Japón, mientras 12 investigadores de la Unidad 731, arrestados por las fuerzas soviéticas, fueron juzgados en los juicios por crímenes de guerra Khabarovsk en diciembre de 1949. Fueron sentenciados levemente al campo de trabajo siberiano de 2 a 25 años, a cambio de la información que tenían. ¿Crees que Japón fue el único que realizó experimentos humanos? No. La Unión Soviética construyó su instalación de armas biológicas en Vedorsk, usando documentación capturada en la unidad de Manchuria, donde se habría establecido la unidad 731. A los investigadores capturados se les dio inmunidad en secreto y la administración de Harry S. Truman ayudó a encubrir los experimentos humanos y entregó estipendios a los perpetradores. El encubrimiento de los crímenes de guerra japoneses y las capacidades de la guerra biológica fue motivado tanto por el interés en los datos recopilados por los japoneses como un deseo de evitar que los soviéticos obtuvieran información. Sin embargo, la información obtenida no fue de valor significativo, ya que Estados Unidos habría superado las capacidades de la unidad 731. La Policía Militar y la Agencia de Servicios Especiales eran responsables de encontrar víctimas para ser sujetos de prueba para la unidad, mientras que un grupo de médicos era el responsable de mantener a las víctimas sanas y enviarlas a experimentos. No todos los individuos enviados a la unidad 131 se sometieron a experimentos. Estos experimentos estaban reservados para individuos sanos y una vez aceptados en el programa, la preservación de su salud se convirtió en una prioridad absoluta. Los experimentos humanos implicaban infectar intencionalmente a las personas, especialmente a los prisioneros de guerra, chinos y civiles, con agentes patógenos y exponerlos a bombas diseñadas para dispersar sustancias infecciosas. Esto al leve contacto con la piel. Desgraciadamente, no existen registros de que haya habido sobrevivientes de estos experimentos humanos, y quienes no murieron en los experimentos fueron asesinados para su análisis en la autopsia. Tras los experimentos humanos, posteriormente solían emplear dos sustancias, cianuro de potasio y cloroformo. Esto para matar a los supervivientes de los experimentos humanos. El historiador estadounidense Sheldon Harris documentó cómo hacían atrozmente los experimentos y da el ejemplo de un experimento donde le extraerían el cerebro a una persona. Cuenta que la unidad Togo empleaba tácticas espantosas para obtener especímenes de órganos seleccionados. Si Ishii o alguno de sus compañeros deseaba investigar el cerebro humano, ordenaba a los guardias que les buscaran una muestra útil. Sacaban a un prisionero de su celda, los guardias lo sujetaban, mientras otro guardia le abría la cabeza con un hacha. Su cerebro era extraído por el patólogo y luego llevado al crematorio para su eliminación habitual. Algunos experimentos no tenían nada que ver con el avance de la capacidad de la guerra bacteriológica ni de la medicina. Existe la curiosidad profesional. ¿Qué pasaría si hiciéramos esto o aquello? ¿Qué propósito médico tenía realizar y estudiar decapitaciones? Ninguno. Era solo un juego. A los profesionales también les gustaba jugar. A los prisioneros se les inyectaba vacunas, esto para ver el efecto de la vacuna en la persona. Además, que también se infectaban con enfermedades venéreas no tratadas. Se infectaban a los prisioneros deliberadamente de sífilis y gonorrea, para luego ser estudiados. A los 14 años, animado
por un ex profesor de la escuela, Hideo Shimizu, se unió al cuarto grupo de menores asignados a la unidad 731. Recordó que lo llevaron a una sala llena de especímenes, donde se almacenaban frascos de diversas alturas, los cuales algunos alcanzaban hasta 1 metro de largo. Los frascos contenían partes humanas conservadas en formol, como por ejemplo una cabeza, unas manos. También había el cuerpo de una mujer embarazada con una gran barriga, cuya parte inferior estaba expuesta, ¿para qué crees? Para ver el feto con cabello. Miles de hombres y mujeres, al igual que niños, fueron sometidos al experimento de vivisección. La vivisección es una cirugía realizada con fines meramente experimentales, esto en organismos vivos. El término se utiliza de forma más amplia como un término peyorativo que abarca la experimentación con animales vivos. Esta vivisección a menudo se realizaba sin anestesia y generalmente letal. En una entrevista en video, el ex miembro de la unidad 731, Okawa Fukumatsu, admitió haber vivisecado a una mujer embarazada. Se practicaban vivisecciones a prisioneros tras infectarlos con diversas enfermedades. Los investigadores realizaban cirugías invasivas a los prisioneros, extirpando órganos para estudiar los efectos de las enfermedades en el cuerpo. A los prisioneros les amputaban piernas, esto para estudiar cómo se perdía la sangre. En ocasiones, estas extremidades que eran amputadas se les colocaban en el lado opuesto de la víctima. A algunos prisioneros se les extirpaba quirúrgicamente estómago, intestino, esófago. A otros se les extirpaba otras partes del cuerpo, como pulmones, cerebro e hígado. El cirujano del ejército imperial japonés, Ken Yuasa, afirmó que la práctica de la vivisección en seres humanos estaba muy extendida, incluso fuera de la unidad 731, estimando que al menos 1000 japoneses participaban en ella. En China continental, Yuasa afirmó que cuando se realizaban vivisecciones en cautivos, lo hacía para practicar, no para investigar, que dichas prácticas eran rutinarias entre los médicos japoneses destinados en China durante la guerra. El New York Times entrevistó a un ex miembro de esta unidad 731, el cual había realizado una vivisección. Esta persona que recibió la vivisección había sido infectado previamente y deliberadamente con peste, con el propósito de hacer bombas de plaga. Y lo que narró fue lo siguiente. El tipo sabía que todo había terminado para él, así que no se resistió. Cuando lo llevaron a la habitación y lo ataron, tomé el bisturí y empezó a gritar. Lo abrí desde el pecho hasta el estómago y gritó terriblemente, con el rostro contorsionando por el dolor. Emitía un sonido inimaginable. Gritaba horriblemente, pero finalmente se detuvo. Esto fue parte de un día de trabajo para los cirujanos, pero realmente me impactó porque era mi primera vez. La unidad 731 y sus unidades afiliadas, como sedes en otras partes y más en China, estuvieron involucradas en la investigación, desarrollo y despliegue experimental de armas biológicas, creando epidemias en ataques contra la población de China. Para 1939, Ishii había condensado sus descubrimientos de laboratorio en seis potentes patógenos: anthrax, fiebre tifoidea, paratifoidea, muermo, disentería y pulgas. Y pulgas humanas infectadas ¿con qué crees? Con la peste negra. Estos agentes eran lo suficientemente capaces para desencadenar epidemias de gran magnitud, considerable y resistente a la vía aérea. Esto marcó el inicio de la última fase del elaborado plan de Ishii: realizar pruebas mediante expediciones militares en civiles desprevenidos. El objeto de idear un método de diseminación que se propagara eficientemente los patógenos, concentraciones óptimas para una devastación máxima. Sus experimentos implicaron desarrollo de bombas biodegradables que albergaban ratas vivas y pulgas infectadas con enfermedades, diseñadas para explotar el aire, asegurando el descenso seguro de las criaturas infectadas. Además de que desplegó plumas de aves contaminadas con anthrax desde aeronaves
que volaban a baja altura. Pulgas infectadas con peste, creadas en los laboratorios de la unidad 731 y 1644, fueron propagadas por aviones que volaban a baja altura sobre las ciudades de China, incluyendo las costas de Ningbo y Changde, estas en la provincia de Hunan, en el año 1940 y 1941. Estas operaciones causaron la muerte de decenas de miles de personas con epidemias de peste bubónica. Una expedición a Nanjing implicó la propagación de gérmenes de la fiebre tifoidea, en pozos, pantanos y casas de la ciudad, además de infundirlos en refrigerios distribuidos a los lugareños. Poco después estallaron epidemias, para el júbilo de los investigadores, quienes concluyeron que la fiebre paratifoidea era el patógeno más eficaz. La Biblioteca del Congreso conserva en conjunto documentos desclasificados de la unidad 731, de 100 páginas, y estos fueron traducidos al japonés al inglés. Estos documentos tenían el registro completo de la progresión diaria de los patógenos en los cuerpos de los prisioneros indefensos, con los que los médicos japoneses experimentaron. Soldados japoneses testificaron que el programa de investigación tenía la capacidad para producir epidemias y agentes biológicos mensualmente, como 300 kilogramos de peste, 500 a 700 kilogramos de anthrax y de 800 a 900 kilogramos de fiebre tifoidea, así como 1000 kilogramos de cólera. Ishii determinó que uno de los vectores que eran los mejores dispersadores de enfermedades eran las pulgas. Para que te des una idea, la unidad 731 contaba con aproximadamente 4.500 incubadoras de pulgas, cada una capaz de producir 45 kilogramos de pulgas por ciclo. Las considerables cantidades de bacterias y pulgas de la peste generadas, junto con las graves tasas de enfermedad y mortalidad asociadas a la infección, ilustran la majestuosa capacidad de producir armas biológicas por parte de los japoneses. Otro experimento específico de la unidad 731 fue introducir fiebre tifoidea en melones y cantalupos. Tras el proceso de contaminación, se midió la densidad de la bacteria. Una vez alcanzada la densidad máxima en la fruta, esta se distribuía a los prisioneros con el objetivo de propagar fiebre tifoidea en ese grupo. Pruebas de campo biológica, atacando a numerosas poblaciones chinas de civiles chinos. En 1940 y 1943, científicos japoneses descubrieron que el uso de las bombas bacteriológicas, las bombas bacterianas, para la transmisión no era eficaz, pero sí tuvieron éxito utilizando aviones para rociar microorganismos como medida de guerra biológica. Estas bombas permitieron a los soldados japoneses lanzar ataques biológicos, infectando la agricultura, los embalses, los pozos, así como otras áreas. ¿Con pulgas? ¿Con qué crees? Con anthrax, peste y fiebre tifoidea, cólera y otros organismos portales. Durante los experimentos, los miembros de la unidad 731 utilizaban trajes especiales, esto para ver a las personas moribundas. Se estimó que el cólera, el anthrax y la peste resultantes mataron cerca de 400,000 civiles chinos. La tularemia también se probó en civiles chinos. Los aviones fueron los encargados de propagar peste bubónica, cólera, tifus, dengue y otros patógenos armados con un ataque terrorista contra una cierta población. Hay miembros de la unidad que se sabe que fueron internados en el Centro de Gestión de Criminales de Guerra de Fushun y el Centro de Gestión de Criminales de Guerra de Taiyuan. Después de la guerra, quienes luego fueron repatriados a Japón y fundaron la Sociedad de Repatriados de China y testificaron sobre la unidad 731 y los crímenes perpetrados ahí. Algunos de los miembros fueron Tsushinyoshi Takeda, Naruhiko Higashikuni, Yoshio Shinosuka, Yasuji Kaneko, Tadayuki Furumi, Shigeru Fujita, Chiken Yuasa. En abril de 2018, los Archivos Nacionales de Japón revelaron una lista casi completa de 3.607 miembros de la unidad 731, Akatsuo Nishiyama,
profesor de la Universidad de Ciencias Médicas de Shiga. Según se informa, Nishiyama tenía la intención de publicar la lista en línea para fomentar un mayor estudio de la unidad. A medida que la Segunda Guerra Mundial iba terminando, los prisioneros de este complejo siniestro fueron asesinados. Esto para ocultar pruebas y nuevos supervivientes documentados. Con la llegada del Ejército Rojo en agosto de 1945, la unidad tuvo que abandonar su trabajo apresuradamente. Los ministerios de Tokio ordenaron la destrucción de todo el material incriminatorio, incluido el de Peng Fuang. Los posibles testigos, los 300 prisioneros restantes, fueron gaseados y asesinados, mientras que 600 trabajadores chinos fueron fusilados ahí en ese mismo lugar. Ishii ordenó a todos los miembros del grupo que desaparecieran y que se llevaran los secretos a la tumba. ¿Cómo ves? Tétrico, ¿no? Ahora ya sabes los experimentos que realizaban en la unidad 731. Esto para generar armas biológicas mientras servían como modelos los prisioneros de guerra. Esto es atroz. Afortunadamente, este tipo de experimentos están prohibidos a nivel mundial. Sin embargo, te dejo esta historia de la unidad 731 para que veas la atrocidad con la que cometían esos crímenes de guerra. Que tengan buena noche.